Continuando dentro del módulo digestivo, vamos a ver a continuación algunos de los principales síndromes esofágicos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico está definida por la presencia de síntomas o complicaciones de la mucosa esofágica como consecuencia del reflujo que se produce desde el estómago hacia el esófago. Dentro de la fisiopatología podemos encontrar alteraciones a nivel del esfínter esofágico inferior, como ser un esfínter esofágico hipotensivo, la presencia de una hernia hiatal, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y la disminución del clearance esofágico. Los síntomas pueden presentarse como síntomas típicos, que son la pirosis, las regurgitaciones, que alteran la calidad de vida del paciente y deben ocurrir 2 o más veces por semana. O presentarse también el paciente con síntomas atípicos, en general extraesofágicos, como ser dolor precordial, tos, episodios de laringitis o erosiones dentales. También, pero en menos frecuencia, puede asociarse a asma, a faringitis o sinusitis, otitis media recurrente y fibrosis pulmonar idiopática. Las complicaciones que podemos encontrar a nivel de la mucosa esofágica pueden ser la presencia de una esofagitis erosiva en el 35% de los pacientes con enfermedad por reflujo y la presencia del esófago de Barrett en un 5% de los pacientes con reflujo. La clasificación endoscópica de los pacientes con enfermedad por reflujo se divide en enfermedad por reflujo no erosiva, enfermedad por reflujo erosiva y cuando hay sospecha de metaplasia. Los síntomas generalmente se dan en las personas que tienen una esofagitis no erosiva, que es la mayoría de las personas con reflujo, y la enfermedad por reflujo erosiva la vamos a definir cuando está asociada los síntomas del paciente con la visión endoscópica o los hallazgos radiológicos. La clasificación de los ángeles es una clasificación endoscópica que se utiliza para determinar la severidad de las erosiones que no necesariamente está en relación con la intensidad de los síntomas. Podemos clasificarla en 4 tipos: esofagitis tipo A, B, C y la última D, de acuerdo a la extensión, no solo en longitud, sino a la extensión en cuanto a la circunferencia del esófago, al porcentaje de la circunferencia del esófago que ocupan las erosiones. El esófago de Barrett está definido por un cambio en el epitelio del esófago distal de cualquier longitud que puede ser reconocido o sospechado endoscópicamente y tiene que ser confirmado por la histología como una metaplasia intestinal. Los factores de riesgo para la presencia de esófago de Barrett son la edad del paciente, el ser masculino, una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga data, la presencia de hernia hiato y la obesidad. Para su diagnóstico, como hemos visto, es necesaria la realización de una endoscopia digestiva alta y la toma de biopsias. El esófago de Barrett se sospecha, en realidad es una sospecha de metaplasia, que la vemos endoscópicamente. En este caso vemos el epitelio del esófago que tiene este rosa más pálido y vemos esta gran lengüeta de un color mucho más rojo fuerte que avanza hacia el epitelio normal del esófago. Puede tener distintos largos y distintas extensiones. En este caso vemos ahí al final la zona del hiato del esfínter esofágico inferior, el esófago y el cambio en la coloración de la mucosa.
Las complicaciones que puede presentar un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden ser el desarrollo de úlceras esofágicas que posteriormente pueden cicatrizar y pueden dar origen a estenosis, la presencia de hemorragia asociada a esas úlceras, el esófago de Barrett y en un pequeño porcentaje la evolución al adenocarcinoma. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un diagnóstico clínico que está basado en los síntomas que presenta el paciente cuando en general tratamos pacientes con síntomas típicos. El diagnóstico a veces es más difícil en los pacientes con sintomatología atípica. Como métodos complementarios que nos van a ayudar y sobre todo nos ayudan a descartar a veces complicaciones, tenemos la videoendoscopia digestiva alta, el tránsito esófago-gastroduodenal, la manometría esofágica con impedanciometría y la pHmetría de 24 horas. También debemos hacer el diagnóstico diferencial con algunas esofagitis no pépticas, o sea, no asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como puede ser esofagitis infecciosas asociadas a otras sustancias químicas, que puede ser a veces por lesiones accidentales al consumir agentes cáusticos o a veces lesiones voluntarias con intentos de suicidio. Radioterapia se veía más antes, ahora actualmente se ve con menos frecuencia, pero se sigue viendo, sobre todo asociada a terapias de radioterapia de pulmón o de mama. Y esofagitis eosinofílica, que es una entidad propia que a veces se confunde con la enfermedad por reflujo porque presenta una sintomatología similar, pero que no responde a la medicación habitual. La hernia hiato es una de las causas también que debemos sospechar, pero no es la única causa. O sea, al no encontrar una hernia de hiato no debemos descartar la enfermedad por reflujo, que hemos visto que su diagnóstico está basado en los síntomas. La causa más frecuente son las hernias por deslizamiento, aunque sabemos que también hay otro tipo de hernias hiatales. El diagnóstico se hace generalmente por videoendoscopia digestiva alta porque es el método que se solicita en primera instancia al paciente, pero también se puede realizar por un tránsito esófago gastroduodenal. En este caso vemos la imagen de la hernia de hiato en un tránsito esófago gastroduodenal. Y esta es una hernia de hiato también por deslizamiento observado por endoscopía. En la endoscopía lo que se hace es, se mide la diferencia que hay entre el cambio mucoso, que se ve el cambio de la coloración entre una mucosa y otra, y la zona de máxima presión, que se correspondería con el esfínter esofágico inferior, a veces es difícil de valorar si no se toma como el límite superior donde terminan los pliegues, porque en el deslizamiento generalmente vemos la aparición de los pliegues gástricos. Cuando finaliza eso, la diferencia tiene que ser mayor a 2 centímetros y con eso hacemos la definición de una hernia de hiato. El otro capítulo dentro de los trastornos esofágicos son los trastornos motores del esófago. Uno de los trastornos motores esofágicos distintivos es la acalasia. La acalasia es un trastorno motor primario del esófago que se caracteriza por una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior que se acompaña de la pérdida de peristaltismo posterior del cuerpo esofágico. La epidemiología de la acalasia encontramos que tiene una relación pareja entre hombres y mujeres. La incidencia es 1 cada 100.000 habitantes al año, el diagnóstico, y se puede presentar a cualquier edad teniendo 2 picos. El mayor pico alrededor de los 70 años, pero hay un pico importante entre los 20 y los 40 años.
En relación a la fisiopatología de la acalasia es desconocida aún. Se supone que existe una relación con una autoinmunidad que puede haber estado disparada por alguna infección viral y asociada también a factores genéticos. Tenemos también las pseudoacalasias o acalasias secundarias que están relacionadas a factores etiológicos determinados como la asociada enfermedad de Chagas, la amiloidosis, la sarcoidosis, la diabetes, las esofagitis eosinofílicas, la pseudoobstrucción intestinal y a causas neoplasias como los adenoscarcinomas. Los síntomas son variados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con acalasia muchas veces comienzan con los síntomas 5 o a veces más años antes de la consulta, pero tiene un desarrollo insidioso, a veces por periodos, que lleva al paciente a no consultar. Generalmente el paciente presenta disfagia, regurgitaciones no ácidas, dolor torácico no cardíaco, pérdida de peso, complicaciones de inicio como la broncoaspiración y en raros casos pirosis. El diagnóstico de acalasia lo podemos realizar con una radiografía de tórax, con un tránsito esófago-gastroduodenal, con la realización de una endoscopia digestiva alta o con una manometría esofágica. En la radiografía de tórax se pueden valorar generalmente los casos avanzados de acalasia, como en este caso, donde vemos que hay ya un nivel hidroaéreo a nivel del mediastino que corresponde al esófago que ya está completamente dilatado con la acumulación de alimentos en su interior. En el tránsito esófago-gastroduodenal, la imagen típica en este caso es un esófago totalmente aumento de diámetro, aperistáltico, con la típica imagen de afinamiento y un retardo en el vaciamiento del contraste hacia el estómago. La manometría esofágica es la que nos brinda con mayor exactitud el diagnóstico de una acalasia. Lo que a veces no puede hacer es distinguir entre una acalasia idiopática y las pseudoacalasias. Lo que se ve en la manometría esofágica es una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior durante la deglución, que es lo que hace el diagnóstico, la ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico a nivel del músculo liso y una presión elevada del esfínter esofágico inferior con un aumento de la presión intraesofágica. La endoscopia digestiva alta puede estar normal, aquí estamos viendo el área de máxima presión o del esfínter esofágico inferior o del hiato al final del esófago. Puede verse generalmente sentirse cuando uno pasa del esófago al estómago en una acalasia, puede sentir un resalto que en realidad es más una sensación en la mano del endoscopista. Puede verse también retención de alimentos como en esta imagen, por más que el paciente haya hecho el ayuno recomendado previo a la endoscopia, o podemos ver, como en este caso, una lesión tumoral, porque en este caso el paciente tenía una pseudoacalasia asociado a una neoplasia esofágica. La terapéutica de la acalasia está asociada con la miotomía y en algunos casos sí se puede optar por una terapéutica endoscópica como la dilatación o la inyección con botox. Muchas gracias.